Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Como ven, hoy voy a despachar solo, no está mi compañera Virginia Brito, pero tenemos unos invitados de excepción. Hablaremos con el concejal de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. También estará con nosotros el director de Telde Actualidad, Carmelo Ojeda. Y vendrá el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena Alonso. Y el toque musical, por supuesto, hoy lo pone Davinia Gloria para hablarnos de su tributo a Laura Pausini el próximo 12 de noviembre en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Y antes de comenzar, tienen que recordar nuestras redes sociales, @elmostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @elmostradordeél en Twitter. Y el hashtag de hoy, por supuesto, ELM6. Y con todo esto, ahora sí, comenzamos a despachar. Pues ya estamos con la primera entrevista del programa de hoy. Tenemos con nosotros al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial. Muchas gracias, en primer lugar, por venir hasta los estudios de Canal 4 Televisión y por ofrecernos esta entrevista. Bueno, ustedes la oportunidad de poder compartir un rato con ustedes y hablar de lo que ustedes quieran. Bueno, pues empezamos entonces de lo que nosotros queremos y de lo que en realidad preocupa a bastante gente, que es la amenaza que tenemos ahora del cambio climático, que parece que es irreversible ya, una amenaza con la que se ha encontrado su consejería, que ha tenido que ir tomando medidas para intentar adaptarse al escenario que se viene. Ya usted lleva 2 años en este cargo. ¿Qué balance hace de estos 2 años? El balance es positivo, pero hay que puntualizar algunas cosas. El cambio climático, los efectos del cambio climático no es algo nuevo de estos años, es algo que de alguna forma empezó hace casi 2 siglos y medio, ¿no? Es decir, cuando el ser humano apuesta por otro modelo de desarrollo, un modelo industrializado, con un mayor consumo, sobre todo de lo que son las energías fósiles, a las cuales se les asocia eso que se entiende como gases de efecto invernadero, empieza de alguna forma a desequilibrarse la balanza entre lo que el planeta es capaz de regenerar y lo que nosotros le estamos demandando al planeta. Hasta ese momento, pues prácticamente nuestra actividad era inocua para el planeta Tierra. A partir de ese momento empiezan a surgir algunos problemas y es precisamente 250 años después cuando estamos padeciendo lo peor de esas consecuencias. Por lo tanto, no es un problema que haya empezado ayer, sino un problema que lleva bastantes siglos. Lo que pasa es que a esta generación le toca, de alguna forma, vivir los episodios más adversos. Incrementos de temperatura, disminución de los regímenes pluviométricos, incrementos de los fenómenos meteorológicos adversos. Estamos viendo cómo cada día desaparecen 150 especies del planeta Tierra. Estamos viendo cómo el nivel del mar empieza a subir, cómo hay zonas del planeta Tierra que sencillamente ya no se puede habitar. Vemos escenas extrañas, como en Canadá, con unas olas de calor cercanas a los 50 grados centígrados. Por lo tanto, nosotros estamos recogiendo los frutos de estos últimos 250 años. Pero es que además esta generación tenemos que ser lo suficientemente responsables para las generaciones que vienen después, y cuando digo después no me refiero a los próximos 20, 30 años, sino las del próximo siglo, puedan ver cómo se revierten los efectos del cambio climático. Por lo tanto, somos la generación que tiene en sus manos decidir si la vida en el planeta Tierra sigue adelante o sencillamente tenemos los años contados. Desde ese punto de vista, las administraciones que tenemos que actuar es una batalla global que se vence con acciones locales. Y en el Gobierno de Canarias nos hemos puesto la acción climática en nuestra agenda política como uno de los puntos más importantes. La acción climática tiene 2 patas. Tiene lo que es la mitigación, es decir, eso que hemos estado haciendo mal, dejar de hacerlo mal para que se empiecen a revertir los efectos del cambio climático. Eso es mitigar cara al futuro. Lo que hagamos de mitigación, nosotros no lo vamos a ver, es decir, nosotros lo vamos a sufrir. Mañana mismo podríamos dejar de emitir gases de efecto invernadero, ser totalmente sostenibles con nuestro planeta Tierra,
pero los efectos no se verán hasta el siglo que viene. Seguiremos viendo cómo en los próximos años desaparecen especies, el mar se acidifica, se eleva la temperatura, sigue subiendo el nivel del mar. Eso lo vamos a seguir viendo por muy duro que resulte decirlo. Y después tenemos las medidas de adaptación. Es decir, sabemos que esto va a ir a peor, adaptémonos para que por lo menos los efectos que nosotros vamos a percibir no sean tan duros. Es decir, cuando en invierno, cuando llueve, si salimos a la calle, no salimos vestidos normales como cualquier otro día. Nos ponemos un abrigo o un paraguas para adaptarnos a ese clima, para no pasar frío. Pues algo similar. Tendremos que adaptarnos a la subida a los mares, tendremos que adaptarnos a esa disminución de la lluvia, y la ley de cambio climático es un punto y seguido, ¿no? Es un punto y seguido o un punto y aparte a lo que no se ha hecho con lo que tenemos que hacer. Ahora toca la tramitación parlamentaria y serán los diputados y diputadas las que tendrán que dar la última palabra. Por lo tanto, el balance es bueno desde el punto de vista de que nos hemos esforzado por de alguna forma introducir en el debate de las administraciones públicas canarias la acción climática como un tema no solo de debate sino de consenso, pero sobre todo definiendo la hoja de ruta sobre lo que hay que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Casi se ha convertido en un pilar del trabajo del Gobierno de Canarias actualmente, que se ha visto un poco también solapado con la pandemia que habrá afectado a todas las consejerías. Ya que mencionaba la ley de transición ecológica y cambio climático, la ley... Cambio climático y transición energética. ¿Cuáles son los pilares de esta ley? Porque se aprobó el anteproyecto hace más o menos un año, o justo un año, en noviembre del año pasado. ¿Cuándo se prevé que se termine de aprobar? ¿Y cuáles son los pilares de esta Bueno, de esta ahora ley? va a entrar en el Parlamento. Por lo tanto, serán el Parlamento, los diputados y diputadas, quienes decidan cuándo se aprueba definitivamente. Nosotros le pedimos al Parlamento de Canarias que hay que aprobarla lo antes posible. No puede ser una ley que se eternice en debates porque sencillamente no podemos esperar. Los pilares básicos es sobre todo conseguir corresponsabilidad de todos. Y cuando digo de todos, administración pública en primer lugar, tenemos que ser ejemplarizantes. Lo que exigimos a la sociedad, nosotros no nos tenemos que autoexigir con mucha más intensidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, a la sociedad le vamos a pedir que en el año 2040 seamos neutros en términos de gases de efecto invernadero, es decir, que no seamos contaminantes a la atmósfera, las administraciones públicas no tiene que ser año 2040, tiene que ser antes. Por lo tanto, lo mismo que se le pide a la sociedad, nosotros nos los pedimos a todas las administraciones, Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos, pero de forma más intensa, recortando los plazos. Por lo tanto, tiene que haber corresponsabilidad de todos y cada uno de los agentes que componen la sociedad, cada uno en la proporción que tienen dentro de la sociedad. Me explico. No le podemos pedir la misma responsabilidad a una persona individual que nos está viendo en su casa que a una gran empresa. No le podemos pedir la misma responsabilidad a una gran empresa que es contaminante que a una gran empresa que no es contaminante. Dentro del sector turístico, que está muy sensibilizado con el cambio climático, no le podemos pedir la misma responsabilidad a una cadena hotelera que se preocupa por ser sostenible, reciclando sus residuos, reduciendo el consumo de energía, minimizando el daño que puede hacer sobre los entornos, que aquellas cadenas hoteleras que no lo son. Por lo tanto, corresponsabilidad, que significa que cada uno va a saber lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y lo que pedimos como resultado de lo que tenga que hacer. Y después, evidentemente, transversalidad. Esto va a afectar a todos y cada uno de los sectores que componen Canarias. Y un pilar muy importante, por ejemplo, sanidad. Haremos planes específicos de vigilancia sanitaria de enfermedades vinculadas al cambio climático. Está demostrado que cuando tenemos episodios de calima que están vinculados al cambio climático, cada vez la calima en Canarias es más frecuente en el tiempo y de mayor intensidad. El número, por ejemplo, de fallecimientos por insuficiencia respiratoria aumenta de forma drástica. Por lo tanto, tenemos una causa directa, una relación causa-efecto directa del cambio climático. La educación va a ser clave y eso va a suponer que en todas las currículas, tanto de la formación reglada, pero sobre todo en la formación no reglada,
se tenga que introducir el principio de acción climática de una forma u otra. La mayoría de las empresas van a tener que hacer planes de acción climática. Hoy en día una empresa desde el año 95 tiene que hacer lo que se llaman los planes de prevención de riesgos laborales. Eso está totalmente asumido. En el año 95 también se generó una polémica y está totalmente asumido. Pues lo mismo va a suceder, será algo similar. Lo que pasa que en lugar de preservar la salud del trabajador, los planes de acción climática será para preservar la salud del planeta. Por lo tanto, es un cambio muy radical, es un cambio profundo, pero que necesita Canarias si nos queremos colocar a la vanguardia en materia de acción climática. Parece entonces que la ley va a ser un paraguas que afecte de manera transversal a todos. Yo tengo por aquí anotados algunos datos de su consejería. En 2021 se incrementa el presupuesto en la consejería un 17%. Además, por el gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, se descartan las regasificadoras en el archipiélago. También se han ido impulsando un paquete legislativo en su consejería. Estamos en el camino y más cerca de ir imponiendo esta normativa nueva y este cambio climático en todas las instituciones. Estamos en el camino. Sí, evidentemente. Es decir, estamos en el camino. Las instituciones están mentalizadas, pero sobre todo, quien realmente está mentalizada es la sociedad canaria, ¿no? Es decir, las voces que demandan una acción firme en materia de acción climática cada vez son más potentes y más numerosas. La crisis sanitaria tal vez ha dejado este debate en un segundo lugar, pero no significaba que se hubiese terminado con el problema, ¿no? En diciembre del 2019, 3 meses antes de que nos encerraran en nuestras casas, se celebraba la COP25 en Madrid, con un debate sobre la lucha contra el cambio climático, los más álgidos que podía haber, con manifestaciones todos los viernes de jóvenes por el clima, a que se iban uniendo otros colectivos. Llegó la pandemia y la prioridad era nuestra salud. Y para preservar nuestra salud fuimos capaces de acostumbrarnos a medidas, sobre todo desde el punto de vista social, que eran impensables hace 2 años. Y nos acostumbramos, mayor o menor grado, pero las hemos terminado de asumir. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en diciembre del 2019 que tendríamos que dejar de abrazarnos, de ver nuestras sonrisas en la cara? Lo asumimos sin ningún tipo de problema, porque teníamos que proteger lo más preciado que tenemos, que es nuestra salud. La lucha contra el cambio climático pide lo mismo, pide que cambiemos algunos hábitos, pero que son hábitos cuyo dramatismo o dureza van a ser mucho más suaves, pero para proteger algo más valioso que nuestra vida, que es la propia vida del planeta. Por lo tanto, cada vez las voces son más profundas. En estas semanas se está celebrando en Escocia, en la ciudad de Glasgow, la COP26. Tengo muchas esperanzas puestas en esa COP26. Hay elementos muy diferenciadores respecto a la que se celebró a finales de 2019 en Madrid. En primer lugar, las grandes potencias están mentalizadas. China ya ha dado síntomas y está diseñando esa transición ecológica tan demandada. Estados Unidos, en Madrid, tenía a Donald Trump y ahora tiene a Biden, que la primera acción que hizo fue suscribir otra vez los acuerdos de París. La India va también por ese mismo camino. Por lo tanto, yo creo que esta COP26 nos va a servir para reencontrarnos, para hacer un análisis compartido de lo duro que ha sido esta crisis sanitaria y tener la fuerza de voluntad de adoptar cambios profundos en materia global. Hablaba de las grandes potencias mundiales que tienen que tomar medidas respecto al cambio climático, pero hay mucha parte de la sociedad cree que las medidas están solo en los gobiernos y en esas entidades con mucho poder, pero la sociedad tiene un gran papel también aquí y se le van a solicitar que adopten medidas a las que no están acostumbradas, no de un día para otro, como la pandemia, como decías, pero sí unas medidas que no son de la vida actual, no podrán llevar la vida que llevan ahora. ¿Cree que están preparados? Sí, totalmente preparados. Pero lo que tenemos que garantizar es que no estén solos. Es decir, no toda la sociedad va a poder adoptar cambios en su día a día, no todos los negocios, establecimientos e industrias van a poder adoptar cambios en su modelo de negocio, porque sencillamente les puede suponer una inversión
un sobrecoste económico para que sencillamente no estén preparados. Por eso, nosotros en la ley se está diseñando la estrategia de transición justa, es decir, lo mismo que en la educación, lo mismo que en la sanidad. Todos tenemos derecho a una educación, todos tenemos derecho a la sanidad, lo que pasa es que ahí tienen que estar las administraciones públicas para complementar esos huecos a los que no puede llegar una familia, un particular, un negocio, una empresa, una industria. Y eso es lo que vamos a hacer, es decir, vamos a acompañar a todos y cada uno de los agentes que componen la sociedad canaria para que ninguno se quede solo. Y por eso el objetivo es a 2040, es decir, a dentro de 20 años. Pero ya se están notando cambios muy profundos. Por ejemplo, tenemos abierta esa convocatoria de 18 millones de euros para facilitar la transición energética, para que la gente pueda colocar las placas con unas ayudas que pueden llegar al 50%. Pero es que vamos a lanzar otras ayudas para la socialización de la energía, es decir, aquel sector de la población que aun con estas ayudas les supone imposible poder colocar una placa en su comunidad de vecinos, sí. Pues vamos a generar otras ayudas específicas para ese sector. Y eso es lo que tenemos que hacer. La gente tiene que cambiar, hay gente que podrá cambiar por sí mismo, que no va a necesitar ayuda, pero el que necesita ayuda está la administración para ayudarla. Hablamos de descarbonización en el año 2040, ahora nos explicará un poquito, si puede, qué es ese concepto de descarbonización, y para el 2030 se prevé también un 62% de origen renovable en la electricidad. Entiendo que con ese autoconsumo y con los parques eólicos, pero también en el sistema energético de toda Canarias. También entran aquí en juego los parques eólicos offshore. Yo lo relaciono también con la intención de traernos las competencias de costas del Estado a Canarias. ¿Está relacionado? ¿Cómo ve este futuro de los parques eólicos, que además se le cederá a los cabildos las decisiones al respecto? Sí, el parque eólico, la generación concentrada o en grandes parques de generación es una de las patas, ¿no? Habrá que seguir fomentándola porque vamos a necesitar parques eólicos, parques solares, el offshore, para que al final esa demanda energética que tiene Canarias realmente la podamos sustentar verdaderamente en energías renovables, es decir, energías que para fabricarla no tengamos que quemar combustible. Ahora lo que quemamos es combustible y por lo tanto pues eso tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando decimos que tenemos que ser neutros es que el balance entre lo que se emite y lo que somos capaces de absorber, y absorber entra en juego lo que son las políticas de reforestación, otra serie de elementos que puedan absorber el dióxido de carbono, se pueda de alguna forma compensar, de manera que Canarias sea neutra, que no contaminemos o no contribuyamos a la contaminación del planeta. Ahí las energías renovables como los parques eólicos son clave, pero no lo único. Lo que necesitamos es lo que estaba comentando antes, la energía distribuida. Eso es la democratización de la energía, que cada uno pueda fabricar la energía que necesita y la que le sobra se pueda entregar a la red. De manera que ese debate que ahora tenemos sobre cómo se está incrementando el coste de residuo de la luz, para una persona que se fabrica su propia energía que necesita, pues sencillamente es un debate que no le afecta. Eso más pronto que tarde llegará. Sí. Por lo tanto, yo estoy convencido que sobre todo en Canarias, con esas medidas potentes de ayuda en materia de autoconsumo, los fondos europeos tienen una vigencia hasta el 2026 y yo creo que en el 2026 va a haber un cambio radical desde el punto de vista del autoconsumo. Cada vez serán más las cubiertas que veamos con placas solares y lo que es más importante, ahora cuando vamos por una calle o vemos una casa con unas placas solar, lo asociamos a un cierto nivel de vida, sí, nivel social, lo mismo que con un coche eléctrico. No todo el mundo se lo puede Exactamente. permitir. Pues yo estoy convencido que en el 2026, cuando veamos placas solares en los edificios, no será siempre en los mismos edificios, sino que habrá una democratización también de las cubiertas solares. Bueno, enlazado con esa descarbonización en 2040, en Gran Canaria también hay un proyecto que es el Salto de Chira, que desde el Gobierno de Canarias se apoya. Entonces entiendo que podrán estar tranquilos los ciudadanos de que es un acierto este proyecto. Es necesario, es decir, la energía, como sabemos, no es fácil almacenarla. Por lo tanto, si queremos cada vez meter más fabricación de energía renovable, necesitamos grandes almacenamientos. Tenemos baterías, pero las baterías son muy pequeñas, muy limitadas a nivel de autoconsumo, pero necesitamos una gran batería a nivel insular. Y eso es el Salto de Chira, ¿no? El Salto de Chira va a permitir pues casi suministrar durante un espacio de poco más de una hora
toda la demanda energética que pueda tener la isla de Gran Canaria. Y por lo tanto va a permitir una mayor penetración de las renovables. Necesitamos almacenamientos hidráulicos no solo en la Gran Canaria, sino también en la Tenerife, donde también habrá que trabajar en un proyecto similar. Por lo tanto, yo estoy convencido que cuando se termine el salto de Chira, Gran Canaria va a ser la primera isla que transite energéticamente al 100% en un plazo corto o medio de tiempo. Y no solo eso, sino que se va a convertir en la primera isla del continente europeo que sea 100% renovable. ¿Confían en esta propuesta del Cabildo y de Gran Canaria? Sí. Desde el gobierno de Canarias. Sí, las políticas de transición ecológica, de acción climática, no son políticas a corto plazo. Es decir, lo bueno que tiene esta consejería es que no es como una concejalía de un municipio que tiene que hacer una calle porque cada 4 años hay elecciones. Es que aquí es imposible, ¿no? Es decir, con lo que dije antes, los efectos de lo que hagamos se ven a medio plazo. Por lo tanto, yo cuando digo que confío en eso, confío en el medio plazo. Porque, insisto, antes dije que la consecuencia de lo que estamos sufriendo es todo lo que hemos hecho mal en estos últimos 250 años. Por lo tanto, aquí hay un elemento que no concuerda, que es nuestra escala temporal. La persona está trabajando pues en torno a los 40 años, 50 años de su vida se las pasa trabajando, pero es que 40 años, 50 años en la escala temporal del planeta, que tiene 4.500 millones de años de vida, es nada. Claro. Por lo tanto, en un planeta que lleva girando 4.500 millones de años, 250 años es absolutamente nada, ¿no? Eso lo estamos viendo con la erupción de La Palma, ¿no? La erupción de La Palma, bueno, pues cada 30, 40 años, cada 100 años una erupción en Canarias potente, pero es que 100 años, desde el punto de vista geológico, es absolutamente nada. Es decir, desde el punto de vista geológico están continuamente produciéndose erupciones, pero nuestra escala temporal es totalmente distinta y las tenemos que conciliar. Por eso nosotros nos abstraemos de esa escala política, porque incluso la escala temporal en política es cada 4 años, y nos tenemos que poner una escala temporal generacional. Por lo tanto, insisto, yo estoy convencido que el salto de Chira va a permitir que la isla de Gran Canaria sea la primera de las 8 islas canarias que sea 100% renovable, de manera potente, y además con un modelo intenso. Bueno, nos quedamos con esa también, no promesa, sino esperanza desde el Gobierno de Canarias. Y ya que mencionaba La Palma, usted también ha estado en esa labor y en ese trabajo de las desaladoras instaladas para evitar esa pérdida de hasta 60 millones en 2 años si no se conseguía regar. ¿Cómo ha ido ese trabajo y en qué punto se encuentra? Bueno, ha sido un trabajo intenso, ¿no? Las desaladoras están produciendo agua, es una solución provisional, no es la solución definitiva, y ha sido un trabajo intenso de toda la consejería y más concretamente la dirección general con su director general Víctor Navarro al frente, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy intenso. Hemos conseguido en 3 semanas poder producir agua con una industria que se tarda no menos de 6 meses en poder instalar. Eso es el compromiso de empresas, de profesionales, de trabajadores, de administraciones públicas, un grupo tan numeroso de personas que sería muy difícil poderlas numerar todas sin dejarnos a nadie atrás. Y sobre todo era con un objetivo claro, que es el objetivo en el que tenemos el Gobierno de Canarias mentalizado, todos y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno con su presidente a la cabeza, ¿no? Y nos inculca de manera constante. La Palma es la prioridad número 1, es decir, en nuestra acción de gobierno, y eso significa que ante una situación de emergencia no hay descanso, no hay fines de semana. Si a las 3 de la mañana hay que tomar una decisión, se toma a las 3 de la mañana, porque sencillamente la emergencia no tiene horario de oficina. La emergencia no puede esperar y precisa de respuesta inmediata, que es lo que hemos hecho con estas plantas desaladoras. Están funcionando entonces Sí. ahora de manera normal hasta que se encuentre una solución definitiva, pero que no es previsible. La solución definitiva ya está trabajando el Cabildo de La Palma y urge. Necesitamos esa solución definitiva ya, porque insisto, pongámonos en cualquier proyecto, en cualquier obra, una obra que necesita 6 meses, si se hace en 3 semanas, es frágil, Claro. es muy delicado, en cualquier momento puede fallar algo. Y por lo tanto, lo que estamos es ganando tiempo al tiempo. Estamos ganando el tiempo para que esos plantones se mantengan vivos, pero necesitamos la solución definitiva lo antes posible. El Cabildo de La Palma, el Consejo Insular de Agua lo está trabajando, tiene el apoyo del Estado que va a financiar esa obra, pero también tendrá el apoyo del Gobierno de Canarias si fuese preciso.
Porque en esta administración, en esta gestión de la emergencia, sencillamente no hay administraciones una más que otra. Todas apechugamos ahí donde tenemos que arrimar el hombro. Bueno, pues nos quedamos con esto hasta aquí la entrevista, pero el mensaje yo creo que es claro. Somos la generación del sacrificio y de los cambios para que generaciones futuras puedan subsistir y sobrevivir el ser humano en un nuevo escenario muy diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? Ese es el resumen. Pues José Antonio Balbuena Alonso, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Muchas gracias por estar con nosotros. Intentaremos seguirles el paso y a ver si conseguimos que vuelva a estar con nosotros aquí en el Mostrador. Sin problema ninguno, será un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Y nuestro programa del Mostrador continúa enseguida a la vuelta de publicidad.